Vamos a hablar ahora del transductor de ultrasonido, los diferentes tipos que existen, cómo se focalizan, o sea, focalización mecánica, eléctrica, con lentes, y cuáles son los parámetros característicos de un transductor de ultrasonido. Por ejemplo, resolución axial y lateral, resolución en elevación, y otros parámetros como campo cercano y campo lejano. Comencemos con los diferentes tipos de transductores que hay. Hay transductores simples y transductores más complejos, que son los que normalmente se utilizan en ecografía. Los transductores simples pueden ser elementos únicos, o sea, un solo cristal piezoeléctrico, o bielementos Doppler, dos cristales, uno cristal emisor y un cristal receptor. Y dentro de los transductores complejos tenemos la línea de transductores no focalizados simples, es una sola línea de varios cristales piezoeléctricos en un arreglo de una sola línea, que tiene la característica de tener una pobre resolución lateral y una baja sensibilidad. Después tenemos las líneas simples, digamos similar a la anterior, pero con cristales que se pueden focalizar de a grupos de a 8 o 16 cristales. Este tipo de transductores tiene mejor resolución que el anterior. Después tenemos las líneas simples activas completas, que son mucho más rápidos que el anterior, o sea, todos los cristales se activan simultáneamente. Y por último tenemos los transductores que son simples líneas completa activa, orientadas y focalizadas, que son los denominados phased array. Comencemos con los transductores simples. Tenemos los transductores, como decíamos, en los cuales tenemos un solo cristal piezoeléctrico, que es un elemento simple, que no se utiliza normalmente para aplicaciones diagnósticas. Fueron usados este tipo de transductores en los primeros equipos de ultrasonido, pero actualmente ya no se encuentran en los equipos de imagen. Sin embargo, se siguen usando para aplicaciones industriales, por ejemplo, en los exploradores, en perforación, para estudios de caudales, de flujos, con los métodos que hemos visto para la medición de flujo. En esta figura se puede ver un transductor de ultrasonido de elemento simple de 5 MHz. Este transductor tiene un diámetro de 5 milímetros. Continuando con el grupo de transductores simples, tenemos los bielementos Doppler. Como habíamos visto, tenemos un cristal emisor y un cristal receptor. Acá hay una imagen donde se puede ver esquemáticamente cómo están dispuestos los cristales dentro del transductor. Tienen un cierto ángulo para permitir que el eco vuelva con el mismo ángulo y alcance el cristal receptor. Y en esta zona circula, por ejemplo, la sangre. Entonces, esto permite medir, por medio del tiempo de tránsito, la velocidad de la sangre. Acá hay un ejemplo donde utiliza cristales simples, ya no es, digamos, el caso de Doppler, pero sí cristales únicos, en el cual se utiliza un emisor y un receptor. Este tipo de dispositivo se puede utilizar para la medición del diámetro ventricular. Consiste en colocar un cristal a cada uno de los lados del ventrículo y medir la distancia entre los dos cristales, estimando el tiempo de tránsito del pulso ultrasónico en alcanzar el cristal receptor. El error de esta técnica es menor del 2% y tiene una resolución de 0,15 milímetros para cristales hasta 10 MHz y de 0,03 milímetros, o sea 30 micras, para cristales de 50 MHz. A continuación vemos los transductores de línea simple no focalizada. En este caso, toda la línea de cristales es simultáneamente activada
pero no se puede focalizar. El transductor se debe mover a mano para ir barriendo la zona que se quiera estudiar. Aquí tenemos una foto de lo que es el transductor con 20 cristales. Acá vemos la imagen que se obtiene con este transductor y se puede observar que está formado por 20 líneas que corresponden a cada uno de los 20 cristales y la separación entre las líneas está dada por la distancia entre un cristal y otro. Entonces se puede observar la pobre resolución que tiene esta imagen, ya que el transductor no está focalizado. Acá podemos ver un esquema de los cristales, cómo están dispuestos, la presión en un punto axial desde el transductor en coordenadas polares. Si se fijan, acá cada cristal tiene un diagrama polar de la irradiación del transductor en el arreglo lineal. Si se fijan, la presión en coordenadas polares depende de el ancho del cristal A y de la separación entre los cristales. Por lo tanto, la presión también va a depender de la geometría del arreglo lineal. A continuación veremos el transductor de línea simple, pero con grupos focalizados. Este transductor está formado por 512 transductores distribuidos en una distancia de 120 milímetros. En este caso, se activan simultáneamente de 8 a 16 cristales. De la interferencia de este haz, se obtiene un haz focalizado. Se forma entonces una imagen en la línea, moviendo los 512 elementos en grupos de 8 o 16 cristales. El mismo retardo se aplica al grupo durante la etapa de recepción del eco para poder reconstruir la imagen. Aquí se puede ver cómo cada cristal tiene un pulso de activación con un cierto retardo en el tiempo para lograr focalizar el haz. Entonces, en esta zona, que es donde se da el foco, es la zona de exploración del transductor. Entonces, estos se van activando de a 8 o de a 16 cristales y esto se va corriendo. Entonces, se genera una línea de imagen a esta altura, a la altura del foco. Luego tenemos el transductor de línea simple activado completo. En este caso, digamos, es similar al primero que veíamos, pero aquí sí se focalizan, activando con un cierto retardo cada uno de los transductores de la línea para lograr focalizar el haz. En este caso, este tipo de transductores tiene mejor resolución lateral. Y los transductores pueden trabajar de forma independiente o en grupos simultáneos. Para este tipo de transductores se requiere una capacidad de procesamiento electrónico más alta. Por último, tenemos los transductores de línea simple activados completos que se pueden orientar y focalizar, que son los llamados phased array. En este caso, por ejemplo, tenemos todos los cristales y si se activan todos al mismo tiempo, es similar al transductor de línea simple focalizado. Si ustedes se fijan, este es el frente de onda de la señal ultrasónica. Por otro lado, el haz completo se puede focalizar y también desviar o inclinar. Steering significa desviar o direccionar, con un retardo en cada señal. Si ustedes se fijan acá, tenemos un cierto retardo en la activación de cada uno de los cristales y eso permite obtener un foco a una determinada distancia. Si se fijan, ahora el frente de onda no es plano, sino que tiene esta forma. Y por lo tanto, el haz se focaliza en un punto. El retardo con que se activa cada uno de los transductores se llama fase. Por otro lado, la complejidad electrónica que se necesita para procesar aquí es también mucho más alta.
no hay que confundir la focalización con la desviación del haz. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, un haz que está solo desviado y no está focalizado. Si se fijan, los cristales están activados con un cierto retardo de tiempo que, si trazamos una línea por acá, resulta un retardo lineal. En este caso, tenemos un haz desviado y focalizado. Es decir, los retardos de activación de cada uno de los cristales, o de excitación, digamos, de cada uno de los cristales, tiene por un lado un retardo que sigue una trayectoria curva y por otro lado una inclinación. Este tipo de transductores, phase array, pueden analizar dos cosas: Doppler de onda continua e imágenes 2D. No puede realizar, sin embargo, las dos técnicas al mismo tiempo. Realiza una primero y luego la otra. Por ejemplo, cuando hace las mediciones Doppler, muestra la imagen y viceversa. Esto, por lo tanto, degrada también la calidad de la imagen y los datos Doppler. Veamos ahora las diferentes formas de los transductores. Tenemos transductores curvilíneos, como esto que se ve acá, que son similares a los lineales, pero en un arreglo curvo. En este tipo de transductores, el campo visual se mejora. Aquí hay una imagen de un tipo de estos transductores que corresponde a la patente de Philips del 79. Lo pueden ver, digamos que ya son dispositivos que tienen varios años. También tenemos arreglos circulares, como este, donde los transductores están en un anillo en forma circular. Esto podría servir como una focalización mecánica de las ultrasónicas. Acá vemos algunos datos típicos de una hoja de datos para un transductor de ultrasonido. Por ejemplo, para un transductor de 1 MHz nos da este parámetro ISPTA, que es un parámetro de seguridad que limita la potencia acústica máxima a 100 milivatios. La longitud de onda de 1,5 milímetros, la velocidad de fase 1540 metros por segundo, pico de presión, etc. Por último, veamos los parámetros característicos de un transductor, que son resolución axial, resolución lateral, resolución en elevación y focalización, que se puede realizar por medios mecánicos, electrónicos o por medio de lentes. Veamos ahora la diferencia entre resolución axial y lateral. Recordemos que la resolución es la habilidad para distinguir entre dos reflectores vecinos. Y la resolución, como dijimos, puede ser axial o lateral. Acá hay dos figuras donde se puede ver de qué se trata cada una. Acá vemos de qué se trata la resolución lateral, o sea, la capacidad de distinguir entre dos reflectores que están en forma perpendicular a la dirección de propagación del haz, mientras que la resolución axial es la capacidad de distinguir entre dos reflectores que están en la misma dirección de propagación del haz. Recordemos también que el pulso de ultrasonido, que es el que se grafica acá, tiene su correspondiente, este pulso está en función del tiempo, tiene su correspondiente espectro en el dominio de la frecuencia. Entonces, en este caso, hay una gráfica donde se pueden ver los dos reflectores que están perpendiculares a la dirección de propagación del haz. Acá se ve el pulso ultrasónico emitido, el espectro, sería esto, y acá se pueden ver los dos reflectores que están en dirección perpendicular a la dirección de propagación del haz y el transductor, que es un transductor simple de un solo cristal
Entonces, si barremos con el transductor de esta manera, este haz ultrasónico va a pasar primero por este reflector y después por este otro reflector. Si graficamos acá abajo los espectros, este es el espectro del pulso emitido y estos son los ecos recibidos. Si el haz de ultrasonido focalizado es capaz de distinguir estos dos reflectores como dos cosas diferentes, el haz pasa por aquí primero, después pasa por el medio, como en este caso, que no hay nada, por lo tanto no hay eco, y después pasa por el pulso de abajo, donde recibe el siguiente eco. Entonces, en este caso tengo dos pulsos, dos ecos recibidos, que me está diciendo que el transductor es capaz de discriminar entre estos dos reflectores. O sea, tiene una buena resolución lateral. Sin embargo, si el haz ultrasónico no es capaz de discriminar entre los dos, como por ejemplo en este caso el haz queda abarcando los dos reflectores, el transductor va a recibir un solo eco, por lo tanto el transductor no tiene resolución lateral. En esta otra gráfica se puede ver el otro caso cuando hablamos de resolución axial. Tenemos representados dos reflectores que están en la dirección de propagación del haz y tenemos el transductor con un haz focalizado. En este caso el transductor es capaz de resolver estos dos reflectores, o sea, de discriminar estos dos reflectores, si el ancho del pulso ultrasónico, el ancho espacial del pulso ultrasónico es menor a la distancia entre estos dos reflectores. Este es el ejemplo de los ecos que recibe el transductor para cada uno de estos reflectores. Si el ancho del pulso, ancho espacial del pulso, es igual o mayor que la distancia entre estos dos reflectores, voy a tener algo similar a esto, donde el transductor no puede discriminar dos ecos. Entonces, decíamos, la resolución axial depende de la duración del pulso y de la frecuencia del ultrasonido. La resolución lateral, por su lado, depende de la geometría del elemento transductor, del elemento piezoeléctrico. Si es que el objeto oscila, la resolución axial depende de la frecuencia de oscilación. Resumiendo, entonces, decimos que la resolución lateral depende de la geometría del transductor. Es decir, si tuviésemos un transductor de elemento simple que no está focalizado, la resolución lateral dependerá del diámetro del transductor. Por otro lado, tenemos la resolución por elevación. Se refiere a la altura del transductor. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos varias líneas de cristales piezoeléctricos, entonces la resolución en elevación dependerá de la altura del transductor. Este parámetro, o sea, la resolución por elevación, es el peor parámetro del arreglo de transductores. En esta resolución se produce un efecto de promediación volumétrica que se da cuando el espesor del corte es más ancho que la estructura escaneada. Cuanto mayor es el espesor del corte, mayor probabilidad de que dos objetos adyacentes diferentes caigan dentro del mismo corte. En este gráfico se representa la resolución espacial de un transductor ultrasónico. Si se fijan, si esta es la dirección de propagación del haz, tenemos la resolución axial, la resolución lateral y la resolución por elevación. Se fijan aquí, en la zona donde se focaliza el haz, a pesar de que la zona se comprime, en el sentido vertical la resolución todavía es muy grande, es más grande que la resolución lateral. Veamos cómo se focalizan los transductores. Focalizar un transductor permite mejorar la resolución lateral. En el caso de tener un transductor
en el cual se usa una lente para focalizar, el foco va a depender del índice de refracción de la lente. La longitud focal debe ser menor que la transición entre el campo cercano y campo lejano del transductor, que ya vamos a ver de qué se trata. Los materiales que se emplean para las lentes deben tener una impedancia cercana a la del medio para evitar que haya mucha reflexión y una baja atenuación. Acá se muestran diferentes formas de focalizar el haz, por ejemplo con un arreglo curvo, como habíamos visto, que es una focalización mecánica. En este caso, con el uso de una lente cóncava, habíamos dicho entonces que depende, la distancia focal depende del índice de refracción de la lente. Acá una forma de focalizar con un prisma y acá una focalización electrónica, en el cual se excita cada uno de los cristales piezoeléctricos con un cierto retardo. Acá hay un ejemplo de una línea de cristales piezoeléctricos en los cuales, si se fijan, si este cristal se excita primero, la onda de ultrasonido empieza a viajar. Después de un cierto tiempo se excita este cristal, entonces esta ya ha viajado un cierto tiempo, esta ha viajado retrasada, entonces va por aquí, luego este va por aquí, y así sucesivamente, entonces se obtiene un frente de onda inclinado. Este es el concepto de los phase array. En esta diapositiva se pretende realizar una focalización eléctrica en un punto. Entonces, ustedes tomen un arreglo de cristales piezoeléctricos, exciten con pulsos retardados, con una cierta inclinación, por ejemplo, o de esta forma cóncava, y sabiendo que los cristales emiten ondas circulares, hagan el gráfico y van a encontrar el punto donde se focaliza el haz. Acá se ven dos ejemplos. Acá están los cristales. Tenemos los pulsos de excitación, se le aplica un cierto retardo. Ahí, si se fijan, ya tiene un procesamiento electrónico. Están los pulsos retardados y tenemos un frente de onda cóncavo y aquí el punto focal. Si tengo un reflector en este punto, vuelve el eco, llega también con esta misma forma de frente de onda y los cristales piezoeléctricos reciben ecos de ultrasonido también con la misma forma retardada. Este circuito electrónico procesa el retardo de los pulsos, lo suma y tiene una sumatoria de ecos retardados. Y así va procesando toda la información que recibe y puede reconstruir una imagen 2D. Acá tenemos una focalización eléctrica de un phase array. Hemos dicho que los retardos son en forma lineal, entonces de esta manera se puede inclinar con un cierto ángulo el frente de onda del haz. En este caso, depende del ángulo que yo quiera inclinar el haz ultrasónico, el frente de onda del haz ultrasónico, me va a dar un cierto retardo que es constante. Entonces, el retardo que hay entre los pulsos, en este caso, es un valor constante que depende de la distancia entre los cristales, del número de cristales, la velocidad del ultrasonido en el medio y del ángulo que yo le quiera dar de inclinación al frente de onda. Si además de direccionar el haz con un cierto ángulo se quiere focalizar, hay que aplicar un retardo a los cristales que no sea tan solo lineal, sino que tenga una cierta curvatura. No como en el caso anterior, en que el frente de onda es lineal, solo inclinado a un cierto ángulo. En este caso, para focalizar y darle una cierta inclinación a su vez,
hay que dar un retardo que se calcula con esta ecuación. También depende del ángulo que se quiere inclinar, de la misma manera anterior, la distancia entre los cristales, y de esta manera se puede calcular el retardo entre cada uno de los pulsos. Por último, veamos los conceptos de campo cercano y campo lejano en los transductores de ultrasonido. Acá tenemos la representación de un cristal piezoeléctrico simple, donde la intensidad del ultrasonido a lo largo del haz es afectado por interferencias constructivas y destructivas de la onda, y depende también esa interferencia de la distancia al transductor. Tenemos dos zonas que claramente se pueden diferenciar, que son la zona cercana o zona de Fresnel y la zona de campo lejano o zona de Fraunhofer. En esta zona, el diámetro del haz mantiene el mismo diámetro del transductor, y la distancia de la zona cercana depende de ese diámetro al cuadrado y de la longitud de onda del ultrasonido. En la zona de campo lejano, el haz se dispersa con un cierto ángulo θ que depende de la longitud de onda y del diámetro también del transductor. Acá vemos una interpretación de cómo serían las ondas de presión en cada zona, en la zona de campo cercano y en la zona de campo lejano. En este caso tenemos varios cristales, pero la idea de este gráfico es para representar que en esta zona tenemos interferencia constructiva del haz. Acá tenemos nuevamente la representación de un cristal simple de ultrasonido, donde se nota claramente la zona de campo cercano y la zona de campo lejano, donde el haz diverge. Más allá de la zona de transición entre campo cercano y campo lejano, el haz tiene un mejor comportamiento, más uniforme que en la zona de campo cercano. Por lo tanto, los óptimos resultados de detección se obtienen cuando se observan las imágenes en esta zona cercana a la zona de transición. Es difícil predecir la presión en estas zonas. Entonces es necesario hacer cálculos numéricos para poder estimarla. Simplificando esta presión a lo largo del eje X se puede calcular por medio de esta ecuación. Esta es una aproximación, por supuesto. Acá la presión depende del radio del cristal y de la distancia. P igual a P menos P0 es la variación de presión a lo largo del eje X. P0 es la presión de equilibrio no distorsionada, digamos, no hay ningún reflector en el camino, es P sub 0, A y K son constantes, y A minúscula el radio del cristal. Acá podemos ver cómo es el comportamiento de la presión a lo largo del eje X, dependiendo de la frecuencia del cristal. Fíjense, son zonas de Fresnel y zonas de Fraunhofer, calculados con la ecuación anterior que vimos en la diapositiva anterior. Acá se puede ver que a medida que se aumenta la frecuencia del haz ultrasónico, se hace más larga la zona de campo cercano, pero si se fijan, fíjense que aquí la escala donde está graficada la presión es entre 0 y 2. Mientras que a medida que aumenta la frecuencia, las escalas son entre 0 y 4 para 5 MHz y entre 0 y 0,2 para 10 MHz. Si graficamos en la misma escala que esta, fíjense cómo a medida que aumenta la frecuencia de ultrasonido, por un lado, el haz ultrasónico penetra más profundamente, tenemos una zona de campo cercano más profunda, pero el haz se atenúa más.
Por último, vemos cómo se puede observar el campo cercano y campo lejano de distintos tipos de transductores. En el primer caso, de un elemento simple, en este caso tenemos dos elementos, en este caso tenemos 20 elementos no focalizados. Aquí ya se puede observar claramente la zona de campo cercano y aquí como ya se dispersa la zona de campo lejano. Y acá el caso de 20 elementos focalizados. Este es el foco y aquí está esta zona de campo cercano y la zona de campo lejano. Y con esto terminamos el tema de ultrasonido. Muchas gracias.